¿Cómo estás? Señora moderadora, en el monitor de enfrente está justo el tiempo que tienen otorgado para este espacio. Adelante. Bueno, muchas gracias a la Andy por esta invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y muchas gracias, Bruce, por esa presentación tan completa y un poco descorazonadora. Pero pues me parece súper valioso poder contar con esos datos para poder tomar decisiones tan estratégicas como las que se nos vienen, y pues yo tengo el honor de moderar este panel con 4 congresistas claves en la Comisión Quinta, que es la que trata de los temas ambientales y energéticos. Entonces la voz del Congreso es una voz muy clave en general, pero pues siento que en este momento de transición en el que estamos, donde tantas cosas se están poniendo en cuestión, pues saber qué piensan los congresistas en los temas claves es fundamental. Entonces yo quería arrancar de una, como con la polémica, como con el asunto central en este tema, y es: ¿vale la pena que limitemos el potencial energético y petrolero que tiene Colombia en aras de digamos, de disminuir nuestro impacto al cambio climático, o de dar un ejemplo en ese sentido? Quisiera comenzar por ahí. Senador José David Name, del partido de la U. Bienvenido. Bueno, Juanita, gracias. Y saludar primero a las senadoras y al senador Inti Asprilla. La verdad, Juanita, cuando hicimos la transición energética, soy uno de los autores de esa ley, no la hicimos para reemplazar el petróleo ni para reemplazar el gas. Lo hicimos porque en Colombia nuestra matriz energética, como ya lo dijo Bruce, depende mucho del agua. Y Colombia sí es uno de los países que está siendo golpeado por el cambio climático. Nosotros arrancamos con la ley 1715 en el año 2010 y después, conjuntamente con varios congresistas de la Comisión Quinta y el señor ministro, el pasado ministro de Minas y Energía, logramos sacar adelante esa ley de transición energética, que es la base que hoy tiene este nuevo gobierno para poner en marcha una transición energética que se necesita. Ningún país del mundo ha logrado hacer una transición energética completa, y los que la han intentado hacer de una manera desordenada o no planificada, caso de Alemania, le ha tocado retroceder y ahora Alemania otra vez está produciendo energía con carbón. Entonces lo primero que te quiero decir es: nunca se pensó, no creo que la ley de transición energética, que las nuevas energías limpias puedan reemplazar, por ejemplo, el gas. El gas se necesita, el gas es fundamental. Y Colombia tiene gas, pero Colombia tiene que explorar, Colombia tiene que explotar gas. Me parece que es una política equivocada anunciar y alejar a los posibles inversionistas diciéndoles que no vamos a dar más contratos a futuro. Gracias. Senadora Jenny Rosso, del Centro Democrática, ¿cuál es su posición? Muchas gracias, Juanita. Saludo para todos los asistentes, para mis compañeros también. Considero que este sector, como lo decían en el anterior panel, donde estaba también Naturgas, estaba Nariño, Kiko, está en crisis, efectivamente, pero sobre todo lo que está es en una zozobra. No sabemos qué va a pasar con el sector y más, con este nuevo gobierno. Estamos con un sector golpeado, con un romanticismo sobre el tema, y acá la transición energética hay que hacerla, pero hay que hacerla con responsabilidad, y lo hemos visto en este foro,
que nos podemos gastar todavía 20, 30 años para hacerla. Hay que hacerlo paso a paso, no queriendo parar las cosas de tajo. Estamos viendo hoy cómo tenemos reformas que nos afectan nuestra capacidad de trabajo. Y estoy de acuerdo con Bruce cuando hablaba de la reforma a la salud, la reforma pensional, pero también plan de desarrollo, pero también tenemos que estar en nuestras comisiones. Y la verdad es que sí es complejo el estudio de todo. Para nosotros que en este momento hacemos oposición, pues nos ha tocado complejo y creemos que el tema hay que pensarlo de una forma centrada y responsable. No podemos afectar la inversión extranjera, no podemos manejar esa doble moral de que acá no queremos hacer fracking, que acá no queremos o acá queremos golpear el sector, pero hacemos fracking en Permian, pero consumimos acá artículos de China, de Estados Unidos, donde también allá emiten ellos su huella por estar haciendo estos artículos. Entonces es el de no manejar esa doble moral, el de organizarnos y hacer de verdad una estrategia, pero organizada, no un tema que esté siempre con y tengo que decirlo, con un gobierno que esté improvisando todo el tiempo. Y acá lo estamos viendo, precisamente que en un evento tan importante, pues no nos acompaña la ministra cuando ella debería estar acá. Yo le dije alguna vez que en la comisión que ella debió ubicarse y tiene que estar ella respaldando el sector, ayudando a mejorar el sector, no en contra del sector. Entonces creo que debemos empezar por ahí, por la responsabilidad. Gracias, senadora. Senador Inti Asprilla, del Pacto Histórico, usted está del lado, pues, no, del Partido Verde, pero de la coalición oficial. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, muchas gracias, Juanita. Primero, agradecer la invitación. Como lo he dicho muchas veces, José David, es la primera vez que asisto a este tipo de eventos gremiales. Y le decía también a Bruce cuando lo saludé que me había privado en parte de su sapiencia y él pensó que lo estaba diciendo, digamos, en modo sarcástico, pero lo digo sinceramente. Yo creo que los procesos políticos y las construcciones sociales parten precisamente del diálogo. A la pregunta que tú haces, Juanita, yo diría que la respuesta ya ha sido dada por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha emitido un comunicado en el que dice se continuará con la exploración y explotación de hidrocarburos. Pero creo que el viceministro hoy dijo que no se había decidido si se hacían nuevos contratos, que creo que es la discusión que seguimos esperando una respuesta. Ya, bueno, entonces, lo primero, se va a continuar con la exploración y con la explotación. Y ahora viene una pregunta que uno le hace, digamos, al sector. Todos los que están acá son empresarios. Todos tienen formación financiera. Todos saben lo que es un activo y todos saben que un empresario quiere, en la medida de lo posible, sacar la mayor cantidad de rendimiento a sus activos. Y yo sí creo que, primero, y esto lo digo no como vocero del gobierno, sino lo que yo pienso como un senador de la Alianza Verde, y es que la transición energética ineluctablemente va a tener que ser financiada con la exploración y la explotación de hidrocarburos y con la minería. Eso es una realidad. Y yo creo que pensar que eso se puede hacer de otro modo es completamente ilusorio y es completamente irreal. Ahora hay un debate que no se ha dado hasta el momento, pero yo sí creo que es importante empezarlo a hacer y tal vez, así como generó un cierto grado de aprobación cuando dije que la transición iba a tener que ser financiada con la exploración y explotación de hidrocarburos, sí creo que el Estado tiene que empezar una discusión sobre de qué manera se va a explotar los hidrocarburos. Antes del 2003 se hacía bajo un modelo de asociación, después se empezó bajo un modelo de concesión y creo que hacia futuro, respetando los derechos adquiridos, y quiero ser muy enfático en esto, respetando los contratos que ya existen, respetando los derechos adquiridos, sí debe haber una discusión que se debe plantear sobre cuál va a ser el nuevo modelo de contratación para que sea más rentable para el Estado.
Entonces, respondiendo a la pregunta, se financia con la exploración y explotación, pero es importante que se abra una discusión sobre el modelo de equilibrio contractual que va a haber en esos nuevos contratos. ¿Y en ese modelo estás pensando como en una estatización del petróleo o en simplemente unos modelos más ventajosos para el Estado? Es el modelo de asociación. Pongo un ejemplo también, cuando usted, por ejemplo, posee una patente y usted tiene una formación financiera, ¿qué va a preferir? ¿Vender la patente o tener una asociación con quien tiene el capital para explorar la patente? Yo creo que lo que debe hacer el Estado colombiano en los nuevos contratos es buscar un modelo de contratación que tienda más hacia la asociación. Muchas gracias, senador. La representante Julia Miranda, que viene de Nuevo Liberalismo y que fuiste directora de Parques Nacionales durante años, entonces pues pocas personas tienen más credenciales ambientales. ¿Cuál es su respuesta respecto a esto? Gracias, Juanita. Pues ha sido una experiencia muy interesante. En la Comisión Quinta, además, recientemente tuvimos la oportunidad de oír con todo el detalle a la ministra de Minas, porque si bien hemos tenido versiones de la posición del gobierno contradictorias a lo largo de estos meses, ayer reiteró con toda la energía y claridad, antes de ayer, que el gobierno no quiere parar la exploración ni la explotación, que respetará los contratos y que se utilizará el recurso mientras lo tengamos, mientras se desarrollan las energías alternativas que requiere el país, que ya van muy bien encaminadas, la solar, la eólica, la de hidrógeno, de la que tanto se ha hablado el día de hoy, y ella lo habló con mucho detalle. Yo pienso también que pensando en el cambio climático, sin duda nuestro país tiene otra prioridad, que tenemos tiempo suficiente para hacer esa transición energética mientras aprovechamos los precios del petróleo, del carbón, del gas y de las energías que podamos ir desarrollando paulatinamente, pero que la focalización del gobierno y de la ciudadanía de este país debe ser frenar la deforestación, combatir el cambio de uso del suelo y la degradación de nuestros ecosistemas, la minería ilegal que está acabando con nuestros ríos, y ese desde el punto de vista del cambio climático, que es el principal argumento para hacer la transición energética y para cambiar los hidrocarburos, pues ahí es donde está la prioridad de Colombia. Y nos lo han dicho afuera, en Glasgow nos lo dijeron con nombre propio. 5 países con amplias áreas de su territorio con bosques le están aportando al cambio climático de una manera dramática por la deforestación y el cambio de uso del suelo, y uno de esos es Colombia. Entonces, pues tenemos es que concentrar nuestros esfuerzos en esto mientras se dan las políticas y los marcos regulatorios para poder ir desarrollando los sistemas de energía sostenibles y alternativos a los de hidrocarburos que se podrán ir sustituyendo en el larguísimo plazo en Colombia. Yo creo que la coyuntura de buenos precios, de los resultados que ha dado Ecopetrol, de lo que se está generando en términos de buenas prácticas, de beneficios en compensación de esos recursos para la biodiversidad, deben ser aprovechados por nuestro país, pero nuestras fuerzas deben ir dedicadas a eso. Eso es lo que pienso y lo que le escuché a la ministra en la Comisión Quinta hace 2 días cuando nos explicaba cuáles son los artículos del plan de desarrollo que están siendo, digamos, estructurantes para potencializar el desarrollo de esas otras energías nuevas. Entonces, si eso es lo que quiere el plan de desarrollo, ella dice que ella presentó un poco más de 40 artículos, pero que le pasaron solamente 16, de los cuales hoy, después de la concertación con Planeación y Hacienda, quedaron muy modificados, que llegarán a las comisiones económicas este martes para una nueva discusión, y ese será el papel del Congreso, contribuir a que esos artículos y los nuevos que propongamos salgan adelante para que Colombia pueda hacer su transición energética.
Gracias, representante. Aprovechando que está hablando del plan de desarrollo y que es un sitio donde ustedes pueden jugar un papel muy activo, porque hay otros campos en que por decreto el presidente puede hacer muchos cambios, pero el plan de desarrollo es un tema clave como hoja de ruta para los próximos años. Y en el plan de desarrollo dice, o por lo menos en el plan que sacó el gobierno y que ustedes comienzan a discutir, que las consultas previas deben ser vinculantes. Y, por ejemplo, dice que la palabra mayor en territorios indígenas debe ser vinculante. O sea, hay un tema de consultas previas que es un tema que ha sido muy conflictivo en los últimos 20 años y que no hemos podido resolver, pero que en este plan de desarrollo se la juega de una manera muy decidida a favor de que las comunidades tengan un poder mucho mayor en la decisión de proyectos. Y yo les pregunto, porque en esto de la transición energética, si uno ve un proyecto como el de la línea de transmisión para proyectos eólicos en La Guajira, que ya está muy retrasada su entrada en vigor por cuenta de las consultas, pues este tema va a ser fundamental para que la transición se dé en un tiempo o en otro. Y yo quisiera saber cuál es su posición, que ustedes van a entrar a discutir eso en el plan de desarrollo sobre las consultas previas. Doctora Miranda. Pues yo creo profundamente en… Se apagó, ya. Creo profundamente en las consultas previas. Parques Nacionales vive procesos reales de consulta previa en todas las decisiones que toma y su relación es estrecha con las comunidades locales. En el plan de desarrollo se planteó que fueran vinculantes los acuerdos, pero eso ya se modificó, fue uno de los artículos que hubo un planteamiento de que debía ser eliminado y por lo menos en esa concertación que se hace con Hacienda y Planeación de los ponentes, yo no soy ponente desde la Comisión Quinta, pero uno puede asistir y puede contribuir en esos escenarios de discusión y fui porque me interesaba tratar de incluir algunos artículos y fracasé totalmente, Juanita, ¿no? Unos importantes para los temas ambientales, pero fue muy interesante escucharlos y eso quedó morigerado totalmente. Y es que era muy grave, porque las discusiones de consulta previa tuvieron una serie de compromisos muy, muy complejos que si quedan incluidos como una ley directamente en el plan de desarrollo, pues serían… ni siquiera tendrían una discusión en el Congreso, porque ya era un compromiso con las comunidades. Yo creo que se llega a unos compromisos con las comunidades que pueden ser cumplidos por parte del Gobierno Nacional sin necesidad que entren a ser parte del cuerpo del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, senadora Asprilla. ¿Cuál es su posición frente a eso? Vamos, yo en la actividad política predico algo que lo digo siempre en los ámbitos académicos, es el enfoque equilibrado. El enfoque equilibrado precisamente es, digamos, retoma un poco el método hegeliano de tesis, antítesis, síntesis. Pensar que se pueden seguir haciendo proyectos que afectan al medio ambiente, toda actividad afecta al medio ambiente, pero en términos, digamos, de lo que pasaba anteriormente con la explotación de hidrocarburos, sin tener en cuenta las comunidades, pensar que se puede hacer hoy en día, pues yo creo que la misma experiencia ha mostrado que eso no se puede hacer. Ahora, tenemos la ventaja que tenemos respecto a las nuevas energías, es que el impacto ambiental es mucho menor. Sin embargo, pues hay un clamor de las comunidades de tener, y eso también tiene que ver con la ratificación del Acuerdo de Escazú, de tener una incidencia en las decisiones que afectan su territorio. Como lo dijo la representante, se ha morigerado, pero sí hay que entender que hacia futuro cualquier proyecto que tenga incidencia en lugares donde hay comunidades indígenas va ineluctablemente a pasar por un diálogo con ellas que tendrá que ser vinculante de alguna manera. Lo decía también el senador Nami, y qué pena que tome tu ideas, Iván, así como en su momento dijeron que se llevaron el carbón en el Cerrejón y no les quedó nada, hoy decía, y pues vuelvo a decir, acá estoy citando al senador Iván Name, eso es un José David Name,
Iván es tu primo que lo tengo al lado constantemente, a José David, pensar que las comunidades no van a tener ninguna solicitud o que van a pasar calles, no. Y yo creo que eso lo que va a tender es hacia un futuro, es a que se empiecen a cumplir necesidades básicas insatisfechas en los sitios donde están las comunidades en los cuales se va a desarrollar o en las cuales se va a desarrollar esos proyectos de nuevas energías. Gracias. Senadora Rosso. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con mi compañera Julia en que hay que trabajar de la mano de las comunidades, pero hoy Brigitte nos dejaba un interrogante. ¿Dónde están esas comunidades? ¿Sí están en sus regiones? Y la respuesta nos las da el fiscal con sus declaraciones, que nos habla que en el Caquetá están carnetizando a los indígenas las disidencias de las FARC y los están reclutando. Y estamos viendo también cómo hoy está filtrada esa protesta por el Clan del Golfo. De hecho, ahora decía el gobernador que falleció un niño de 12 años que estaba esperando 3 días para poder pasar. Entonces vemos cómo esas comunidades están siendo filtradas por los grupos al margen de la ley. Y claro que cómo no lo van a hacer si se les están dando varias concesiones como la ley de sometimiento que favorece al narcotráfico. Y también acá hablamos del tema de la deforestación que en parte se da para cambiar el cultivo y poder sembrar coca. Entonces esto viene siendo todo un entramado de cosas en que hay que trabajar de la mano de la comunidad, pero realmente de la comunidad del sector, no de los grupos al margen que las están infiltrando. Gracias. Senador Nami. Bueno, Juanita, yo creo que de las tareas pendientes que tiene este Congreso y que ha tenido los diferentes congresos en los que yo he participado es una ley de consulta previa. Esa es una ley que le puede permitir al país sacar adelante los proyectos no solamente de energías renovables, petróleo, gas, sino también de infraestructura. Hoy no tenemos unas reglas claras. Si tuviéramos unas reglas claras, yo creo que se podrían avanzar, se le podría respetar en un mejor, de una mejor manera los derechos a las diferentes comunidades. Lo que se presentó por parte del gobierno en el plan de desarrollo ha cambiado muchísimo. Yo creo que en ese tema de las consultas previas en el plan de desarrollo, eso va a salir al final muy cambiado. Bueno, ese plan de desarrollo, yo creo que si se saca como lo llevó el gobierno, pues el Congreso hay que cerrarlo, ¿no? Porque el presidente pide facultades para todo, se crean unos fondos inconstitucionales en todo sentido. Ese plan de desarrollo es una locura, lo tengo que decir así claramente. Y nosotros, por lo menos en el partido de la U, como lo hemos hecho en la reforma a la salud, que fuimos muy claros con el señor presidente, le dijimos de la manera como la ministra de Salud presentó el proyecto, no lo vamos a votar, igual lo expresamos con el plan de desarrollo. No podemos aprobarle todas esas facultades que pidió el presidente, no podemos aprobar todos esos fondos que entre otras cosas este gobierno habla que es el gobierno del cambio, pero esos fondos lo que realmente aceleran es la corrupción porque son unos fondos casi que privados. Ahí no habría licitaciones, no habría absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese plan de desarrollo va a salir muy diferente a lo que se presentó y sí necesitamos y ojalá tenemos una fortaleza. Yo creo que la señora ministra de Minas y Energía, su gran fortaleza es la comunicación, esa relación que tiene con las comunidades y sí necesitamos
tener una mejor relación con las comunidades o ningún proyecto va a salir adelante. Yo vi la presentación de Bruce y él es muy optimista, hablando que en el año 2030 o algo así las energías renovables van a aumentar y como vamos no. El ANLA acaba de quitarle la licencia ambiental a uno de los parques eólicos en La Guajira porque dice que la licencia, que la consulta previa estuvo mal hecha. Entonces tenemos un atrancón ahí que hay que solucionarlo definitivamente. Gracias, senador. Pues yo creo que usted ya anotó como unos goles que usted quiere tapar en el plan de desarrollo. Y yo quería preguntarle a cada uno un gol que ustedes esperan poder tapar en el plan de desarrollo en relación con este tema de la transición energética y un gol que les gustaría meter teniendo en cuenta las potencialidades que tiene Colombia en este campo. Entonces quiero comenzar con usted, senadora Asprilla. A ver, digamos, la primera vez que ellos tienen un plan de desarrollo con el cual tengo una relación de confianza y que fue, digamos, en síntesis lo que yo defendí en campaña. ¿Qué creo que deberíamos meter en el plan de desarrollo que todavía no está? Pues Juanita lo sabe, mucha gente lo sabe, yo tengo una causa histórica que es la lucha contra la discriminación ambiental y que en las grandes ciudades empieza a tener un problema que precisamente también hace parte de las energías, pero no es que sirvan como tal para la transición, pero que reducen el impacto que son los rellenos sanitarios. Yo creo que al plan de desarrollo se le debe meter, así como está, digamos, en el borrador, porque también es cierto que lo que conoció la opinión pública y todo esto que se ha venido dando las últimas 2 semanas, pues lo que vamos a ver el martes va a ser muy diferente a lo que se conoció inicialmente. Pero sí creo que en el plan de desarrollo debe tener Colombia una hoja de ruta mucho más precisa para empezar a transitar en lo que es la disposición de residuos a las plantas de aprovechamiento de residuos. Es un problema que tenemos en la ciudad de Bogotá, es un problema que se tiene en ciudades del eje cafetero, es un problema que se tiene en la ciudad de Bucaramanga y en varias ciudades de la costa, y creo que, lo he dicho, esperamos que eso sea introducido para segundo debate. ¿Y uno que quiera tapar? No, pues por el momento no puedo saber qué hay que tapar porque ya gran parte del partido se jugó en las comisiones conjuntas. Tengo que ver el resultado del partido que va a ser el martes. Okay, muchas gracias. Senadora Rosso. Bueno, para mí y muchos de ustedes saben, con los que además he tenido contacto, la defensa del sector, del fracking y de la exploración y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. Creo que ya se le metió un gol al gobierno con nuestro proyecto, porque pues logró pasar la ponencia que hicimos conjuntamente con David. Yo tenía la negativa y luego me uní a la de ellos, entonces quedó con mayoría de votación y logramos parar eso. Pero además pero también hay otro gol, pero ahí están en el plan de desarrollo. Pero además está otro gol porque el último día de sesiones pues, se pasó 2 proposiciones y para poder discutir este proyecto de ley en segundo debate, pues vamos a tener que ir los ponentes y una persona por partido a los pilotos y a la Permian en Texas, porque es muy fácil hablar desde el Congreso, pero es que nosotros tenemos que hablar conociendo el terreno, sabiendo cómo están las cosas. Entonces, eso fue aprobado en la plenaria porque era mixta, entonces muchos estaban de forma virtual, no se dieron cuenta, pero quedó aprobada y ahí vamos a tener que estar en ese proceso. Y también otra proposición que se hizo, que para hablar de cualquier tema minero, ya se creó también una subcomisión ese día. Entonces, vamos bien. Y tapar todos los que se puedan. Acá el partido nos tocó de David Ospina, tapar todo lo que se pueda. Bueno. Representante Miranda. Estar fuera de lugar, ¿no? También. No tienes que apagarlo. Así. Gracias. Pues tenía la ilusión enorme, que todavía no pierdo, de lograr ahora en las comisiones, porque me lo rechazaron en el diálogo con Hacienda y Planeación, de incluir un artículo en el cual se tenga en cuenta a los municipios
que tienen grandes extensiones de su territorio en áreas protegidas de parques naturales nacionales y regionales. Son los municipios, algunos de ellos los más pobres, porque no tienen el ingreso de los impuestos prediales. Hay de estos municipios algunos que tienen el 95% de su tierra, por ejemplo, en páramos protegidos, no tienen ninguna posibilidad de desarrollar actividades agrícolas y pecuarias de donde reciban ingresos por impuestos prediales o por explotación de la tierra. Están prestando unos servicios ambientales gigantescos para Colombia, para el mundo entero, y sin embargo el gobierno nacional, el país, no les retribuye ni un solo peso. Entonces nosotros hicimos un trabajo que además fue sustentado por planeación con una muy buena consultoría, que identificó que son 60 municipios de categoría 5 y 6, a los cuales se les podría girar desde el gobierno nacional entre 11 y 90 mil millones de pesos. La plataforma existe porque hoy se les retribuye a los municipios que tienen resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades negras aproximadamente 300 mil millones de pesos para compensarles a esos municipios el que su territorio esté con estas tierras destinadas al uso de estas comunidades. Creo que es más que justo con estos municipios, venimos pidiéndolo desde hace 15 años y existe la posibilidad de que esta vez se incluya, y le pido a mis compañeros que ahí me apoyen en eso porque es una causa para todo el país, 60 municipios que necesitan esos recursos para mejorar su ingreso para salud, educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Goles muchos, porque hay una cantidad de artículos que se toma facultades del Congreso para legislar, una gran cantidad de fondos que casi cada sector queda con un fondo y en esa… Claro, es que es como paradójico que un gobierno que quiere hacer públicas tantas cosas privadas, cuando llega el momento de la plata la quiere ejecutar por el régimen privado, ¿no? Por el régimen privado, casi que la ley 80 se vuelve una excepción con todos estos fondos que pasaron en la conciliación con Hacienda y Planeación, llegan ahora a las comisiones económicas y muy preocupante también, nuevamente un artículo que toma decisiones que la CREC debe tomar. Entonces, todos esos artículos de facultades extraordinarias, de los fondos y de asumir funciones que tiene el Congreso o instituciones técnicas de nuestro país, sí son cosas que creo que tenemos que entrar a controlar decididamente desde el Congreso. Tú mencionas la intervención en la CREC y pues el presidente ha dado unas señales muy claras de querer modificar la ley de servicios públicos o por lo menos el sistema como está actualmente. ¿Creen ustedes que hay ambiente en el Congreso para hacerle un cambio, una reforma a la ley de servicios públicos, que es tan clave en términos de la seguridad energética? A ver, el gobierno efectivamente ha anunciado que tiene la intención de hacer una reforma al régimen de servicios públicos, pero también hay que tener muy claro la cantidad de debates que vamos a tener este semestre. Y yo veo, o sea, ya tenemos reforma política, que sigue, que es una discusión muy, muy fuerte, tenemos reforma a la salud, tenemos reforma laboral y muy pronto reforma pensional. Yo la verdad creo que no. Y ley de sometimiento, yo creo que es, y además viene código minero también. Y plan de desarrollo. Y código minero y plan de desarrollo, o sea que sí. Laboral y pensiones. Entonces, que si este semestre… Los políticos son vagos, pues realmente… No, este semestre en términos de estrategia legislativa política sería imposible presentar y sería además perder de antemano un año, sí, porque pues tiene los proyectos de ley tienen 2 años y si lo presentan el segundo semestre ya con esta agenda, entonces yo no creo que eso se vaya a presentar en este semestre, se va a presentar muy probablemente en el segundo semestre y ahí es siempre, digamos, muy aventurado y irresponsable adelantarse a hacer un análisis político sobre lo que va a pasar de acá a 6 meses, pero la verdad no creo que eso no se va a presentar
o creo yo que no se va a presentar este semestre. Bueno, como veo que hay cierto consenso alrededor de ese punto, quizás paso a la siguiente pregunta en que quisiera más como un sí o un no. Y es que algunos expertos del sector están preocupados de que haya un apagón en los próximos años en Colombia por el ritmo al que están entrando los proyectos de energía y por las decisiones que se están tomando. Yo quisiera saber si ustedes creen que Colombia enfrente ese riesgo en los próximos años. ¿Sí o no? No. No. Sí. Por supuesto que sí. Uy, bueno, entonces creo que nos va a tocar entrar a explicarlo. ¿Por qué, senador Name, usted cree que sí? Porque se están tomando malas decisiones. Estamos hablando de importar gas de Venezuela cuando nosotros no podemos importar gas de Venezuela, ya lo dijeron aquí en las diferentes presentaciones, pero además ese gas de Venezuela no está disponible. Si no tomamos unas decisiones y mandamos unas señales claras al inversionista internacional, se va a parar la exploración, se va a parar la explotación. Y además de eso, tenemos proyectos importantes como la recolectora, ya lo comentaste, Juanita, que tiene un atraso de casi 3-4 años. No creo que se vuelva a construir en los próximos años otra central hidroeléctrica. El tema de Hidroituango nos dejó una muy mala experiencia, no solamente en el tema de lo que no hemos podido poner a funcionar, sino el daño ambiental que Hidroituango ocasionó. Porque es que hablar y decir que nuestra matriz es limpia, eso se ve muy bonito, pero nadie cuenta la cantidad de tierra que tuvimos que inundar, la cantidad de especies que tuvimos que desaparecer, la reubicación de todas esas comunidades. Entonces, eso sí hace un daño muy grande. Hidroituango, hoy realmente nada más tenemos 300 megas firmes. Los otros 300 megas han tenido dificultades, o sea, son 2 unidades de las 8 que tienen que entrar en funcionamiento, las demás no sé cuándo van a entrar. Pero solamente está funcionando una de las plantas. Por lo tanto, si en esta próxima subasta que la señora ministra de Minas y el gobierno nacional anuncia para junio, no hay un interés y no es una subasta exitosa, en el año 2026 podemos tener restricciones en el servicio de energía. Representante, le doy a usted la palabra para defender Sí, yo el vehemente confío en que no han crecido mucho las alternativas. Los parques solares podrán crecer con las normas que se implementen, los eólicos. Confío mucho en que logremos superar el temido fenómeno del niño que viene, porque si es tan terrible como la niña que hemos padecido, será muy grave y ese es un factor que está ahí como una amenaza muy grande frente a nuestras hidroeléctricas, pero también tenemos que dedicarnos, y yo veo al Ministerio de Ambiente con mucha fuerza, dedicado a proteger el agua, a promover proyectos de restauración. Hay que hacer restauración de cuencas, hay que garantizar el recurso hídrico en nuestro país con muchas herramientas y tengo fe en que eso pueda avanzar positivamente porque creo que el Ministerio de Ambiente tiene un gran equipo técnico y que son personas que tienen un reto y una decisión política del más alto nivel que favorece la política ambiental y que puede generar una confianza sobre lo que se desarrolle para poder lograr esa disponibilidad de los recursos para que pueda evitarse una crisis como esa. Bueno, muchas gracias. Y pasando como a una nota un poquito más optimista o más en clave positiva, senadora Rosso, yo quería preguntarle a usted, ¿cuál cree usted que es como, qué oportunidades nos abre la transición energética y qué desafíos tenemos que enfrentar para llegar a ese norte que usted ve? Pues obviamente la transición energética es mejorar la calidad de vida de la humanidad
pero ya hablando propiamente en el tema de Colombia, y como lo dije con la primera pregunta, nos falta mucho y hay que hacerlo de forma responsable. Acá tú ahora nos estabas hablando del tema del apagón, de todo lo que tiene este sector, y es que vemos que yo vengo de la empresa privada y te puedo decir que y ahora estoy en el tema público, y para que un país tenga progreso se tiene que mantener la tríada de comunidad, empresa y Estado. Y acá vemos un Estado que polariza a la comunidad, una comunidad que está resentida contra el empresario, un empresario que no tiene garantías del Estado para poder mantenerse. Y acá vemos inestabilidad económica que va a dar una zozobra para la inversión extranjera. Vemos inseguridad también para que los empresarios puedan invertir, y lo pudimos evidenciar con lo que pasó en San Vicente del Caguán, que hoy yo por lo menos amanecí más asustada porque ayer 22 tenientes coroneles renuncian, vienen del ejército, vienen 40 renuncias más de oficiales de la policía. Entonces, el no tener esta seguridad física también nos va a impedir el aumentar esa transición energética, que si nosotros seguimos golpeando al sector, ¿de dónde vamos a sacar los recursos que decía mi compañero Inti para la misma transición? Y entonces Bruce nos recordaba ahora que el presidente dice que el nuevo petróleo de Colombia es el turismo, pero le quitamos al turismo el beneficio que tenía y le clavamos otra vez el 19%. Entonces acá estamos como caminando sobre aguas que es imposible, y no tenemos algo concreto afectando la comunidad, afectando la empresa, afectando la economía, afectando a los colombianos, afectando nuestro derecho a tener una mejor calidad de vida. Gracias, senadora. Senador Name, usted es más optimista. En el tema de transición energética, sí. Yo creo que la transición energética nos va a ayudar fundamentalmente a que nuestra matriz energética no dependa solamente del agua. Ya lo dije, somos uno de los países más golpeados en el cambio climático. Necesitamos cambiar nuestra matriz energética, tener muchos parques solares, muchos parques eólicos, para que se complementen con lo que tenemos actualmente. Porque la energía eólica y solar nunca van a poder reemplazar totalmente las diferentes energías que tenemos. En Texas el año pasado, con una sola tormenta de nieve, acabó con toda la energía solar que producía ese estado y se quedaron varios días sin energía y tuvieron un gran problema. Problema que aquí no vamos a tener porque tenemos agua, tenemos energía térmica, somos bendecidos en muchos sectores del país con sol y con viento. Yo, por supuesto, me siento muy feliz que este gobierno apoye y saque adelante esos proyectos que logramos que fueran hoy leyes de la República y que no fueron fáciles de sacar en el Congreso de la República, porque todo el mundo habla y la moda ahora es hablar de transición energética, pero nadie sabe lo difícil que fue sacar esos proyectos, porque en Colombia hay un monopolio muy grande de los generadores hidráulicos, y como venden esa teoría de que somos muy limpios, realmente decir vamos a cambiar algo que realmente está funcionando bien, que somos limpios, pero que en realidad al final lo que necesitamos es que esa transición se dé de una manera adecuada, planificada, y que sí logremos. Y eso le hago un llamado a este gobierno, la ministra de Minas, la ministra de Medio Ambiente, el ANLA, tienen que trabajar muy de la mano para que estos proyectos de energías renovables sean una realidad. Hoy no lo son, hoy no lo son. Tenemos un trancón muy grande en La Guajira con estos proyectos eólicos y de ahí necesitamos que este gobierno lo saque adelante. Y tiene una gran fortaleza el Ministerio de Minas con la señora ministra, porque ella tiene una muy buena comunicación con los sectores sociales y con esas comunidades.
Entonces, yo estoy muy a la expectativa y digamos, soy muy positivo en que en los próximos 10, 15 años este país va a poder cambiar realmente la matriz energética que tenemos, que dependemos mucho del tema del agua. Gracias, senador. Senadora Asprilla, de este panel usted es el más cercano al presidente y a la visión del presidente. ¿Por qué no nos cuenta 3 cosas que está haciendo, digamos, no diciendo, sino ejecutando, que en dirección a la transición energética, que son claves? Bueno, a ver, en este preciso instante, y me preguntan qué está haciendo en este preciso instante, mi unidad de trabajo legislativo está reunida con Acolgen precisamente para trabajar en lo que hasta ahora tenemos de plan de desarrollo para que efectivamente los proyectos de la transición energética, de las energías renovables, sean mucho más viables. Todos sabemos que cuando se quiere promocionar una actividad del Estado, lo que se hace tradicionalmente es reducir tasa de imposición, buscar beneficios tributarios, pero también, y hay una cosa que hay que tener muy claro, por nada del mundo podemos poner en el mismo paquete lo que fue las energías fósiles y lo que son las energías renovables. Y hay que partir de la premisa que de ninguna manera el impacto ambiental en lo que es, por ejemplo, una actividad como el fracking, que Jenny, ahí sí te digo, el fracking va a ser prohibido en Colombia y esperamos que eso sea aprobado en el Congreso de la República y fue una de las cosas por las cuales se votó y es la agenda que nosotros defendemos, pero también entendemos que en medio de lo que es el ejercicio democrático, por ejemplo, y eso fue parte de la discusión que se dio en el Congreso de la República, con los no convencionales nos tocó ser en lo que es el mantos de carbón, que desde el punto de vista ambientalista es muy duro, pero pues se cedió en la prohibición del fracking, pero, por ejemplo, hay una alta probabilidad de que los mantos de carbón sigan en Colombia. Entonces, teniendo claro que las energías renovables no tienen el mismo impacto ambiental, yo sí creo que los trámites y las licencias ambientales que se dan a estos proyectos deben ser mucho más expeditas y en eso estamos trabajando y esperemos que quede incluido en el plan de desarrollo. Perfecto, senador. Y representante, me parece que para un ambientalista, de pronto este gobierno genera mucha ilusión porque ha puesto en el centro de la mesa el tema ambiental. Quería preguntarte si desde tu perspectiva hay esa sensación de que, bueno, por fin el tema del medio ambiente está en el centro de la mesa y que eso va a ser muy positivo para el país, o cuál es la percepción desde el lado ambientalista. Sinceramente sí, porque hay unas señales muy claras desde la misma cabeza de gobierno. Ha nombrado un excelente equipo, repito, con experiencia, técnicos, los 2 viceministros son maravillosos, el director del ANLA, realmente un equipo que puede sacar adelante las políticas ambiciosas de los temas ambientales. Hay una en la cual tenemos una deuda de país gigantesca, que es el manejo de residuos sólidos en nuestro país y que serviría para generar energía si lo pudiéramos implementar en los municipios. Nuquí, por ejemplo, Nuquí bota sus basuras en la playa y no tiene energía. ¿Cómo sería de magnífico que pudiéramos lograr que separaran, recogieran lo orgánico, tuvieran biodigestores y generaran su energía? Y eso en todas las ciudades del país, ni siquiera Bogotá funciona bien en su relleno sanitario. Esa política de residuos sólidos, separación en la fuente, recolección separada, utilización de lo reutilizable, etcétera, etcétera, es una deuda. Colombia está en la Edad Media en ese tema y tenemos la ilusión de sacar adelante un proyecto de ley, una ley para facilitar esto, pero por supuesto se necesita que cada municipio la implemente y que cada ciudadano se apropie. Bueno, ya como nos quedan 2 minutos, cada uno diga un mensaje que les gustaría que todo este auditorio y pues las otras ramas del poder pudieran tener en su cabeza sobre el tema energético, que si los pudiéramos escuchar, pues eso sería lo que a ustedes les gustaría decir. Entonces, podemos comenzar con el senador Nami. Bueno, no, el mensaje a todos es que yo creo que este es un congreso que va a asumir una responsabilidad muy grande en los próximos 4 años. Es una agenda legislativa
abundante, compleja, y el papel del legislativo, de los congresistas, yo creo que va a ser muy importante en estos próximos años. Vamos a apoyar desde el Partido de la U todas esos cambios que necesita el país, pero que sean buenos para el país, pero no vamos a votar esos cambios que nos proponen que no sean buenos o que al final le haga daño a la economía o le haga daño al país en un futuro. Senadora. Cuando yo llegué al Congreso, yo soy primípara, antes estaba como diputada de Cundinamarca, y mi querido amigo y compañero Inti me dejó de ponente del proyecto de ley del fracking. Yo sentía, representante, que estaba en la época medieval. A mí me dio susto. Yo dije, uy, pero este proyecto que está tan satanizado en el país. Pero cuando empecé a entenderlo, cuando empecé a aprender más de esta técnica, pues me di cuenta que pues esto también ha avanzado, no se hace de la misma forma que otras décadas. Por eso la intención que los congresistas vayan a los pilotos, que además no podemos perder una inversión de 190.000 millones de pesos que están en los pilotos, que no podemos caer en un detrimento pues ahí, porque ya están avanzando, tenemos que esperar ellos que arrojan. De hecho, los mismos ministerios me respondieron en derecho de petición que no se podía decir si el fracking era bueno o malo, si causaba o afectaba el medio ambiente o no, porque no hay resultados, porque no hay una prueba técnica. Entonces, sí voy a seguir defendiendo este tema, porque además, y ayer nos lo decía nuestro presidente de Ecopetrol, nos deja la Permian, nos deja 2 billones. Entonces, ¿qué va a pasar con...? O sea, acá en Colombia no lo vamos a hacer, pero Ecopetrol entonces sí puede seguir invirtiendo en la Permian. No se puede manejar ese doble discurso, porque la afectación al medio ambiente se hace en Colombia o en Texas o en China, la que se haga es igual, porque es el mismo planeta Tierra. Entonces voy a seguir defendiendo este sector, sobre todo porque ayer nos lo explicó muy bien nuestro presidente de Ecopetrol, y es que lo que se extrae a través del fracking incluso tiene menos afectación al medio ambiente que de las otras formas. Gracias, senadora Asprilla. Sus palabras de cierre. Palabras de cierre. A ver. Vamos, es indudable que todos acá tenemos nuestra ideología. Y es indudable que nuestra ideología genera unos prejuicios en el relacionamiento que tenemos a partir de nuestros preceptos ideológicos. Yo creo que hay que aceptar las realidades, pero también estar dispuesto al diálogo. Hay cosas en las cuales no nos vamos a poner de acuerdo. El fracking va a ser una de ellas, pero hay oportunidades de negocios que ustedes como empresarios pues tienen toda la potencialidad de explotar, y ahí, como en las energías renovables, hay toda la disposición, no solamente del gobierno, sino de personas que hemos militado en el progresismo, de hacer todo lo posible para que el negocio no solamente sea rentable, sino que se haga lo más rápido posible, porque consideramos que ese tipo de negocios nos ayudan como sociedad. Gracias. Juanita, yo quiero contarles que me he encontrado como primípara también en el Congreso una cantidad de congresistas juiciosos, estudiosos, con el deseo mayor de servirle al país, con la idea de tomar decisiones basadas en la ciencia. Esa ha sido mi ilusión y por lo que quiero trabajar en este tiempo con un equipo muy técnico, recibiendo toda la información de quienes tienen la experiencia, de las universidades, de los científicos, de los institutos de investigación, de los gremios, y de esa manera llevar los mejores proyectos de ley más sustentados y que le sirvan al país. Ese es el mensaje que quiero dar. Bueno, muchas gracias, representante y senadores. Yo creo que este panel ha sido una prueba de la importancia de tener ese contrapeso en el Congreso y que estos debates se puedan dar. Solo esperamos que tengan el tiempo para darlos, porque es mucho lo que está en juego. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes.